Vale. Vale, pues vamos a empezar la clase. Estamos viendo el HCK3. Eh, bueno, nos quedamos entonces. Esta parte la vimos. El how como Sí, complemento resultante. Vale, sí, entonces nos quedaríamos aquí, ¿no? En los ejercicios. sí. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar entonces con el primer ejercicio. Tenemos que completar las frases, las oraciones, ¿no? Vale, entonces vamos a darle lectura a la primera frase y a ver cómo pudiéramos completarla. 我不能跟你上去玩明天的呃呃no sé ujú. 明天的汉明天的呃一ujú. 200 明天的汉语 ah vale 明天的汉语水 ajá. 明天的汉语课 ah que clases ¿no? correcto. 明天的汉语课我呃还没不是好不是 Ok, entonces el how va antes o después del verbo. después Correcto, entonces sería 我还没复习好. 不是好 Muy bien, ¿no? 复习好. Correcto, muy bien allí, ¿no? Vale, entonces esa es la frase, ¿no? 我不能跟你出去玩明天的汉语课我还没复习好. ¿Qué significa esa frase? yo todavía no, yo contigo no puedo ir a decir, todavía no he repasado la clase de mañana. Correcto, ¿no? 明天的汉语课我还没有复习好. Muy bien, entonces tenemos eso, ¿no? 汉语课 significa clase de chino, 汉语课. Eh, 汉语课. Este carácter de yu, ¿qué significa? Eh, idioma, Correcto, ¿no? Idioma. Lo encontramos cuando hablamos de idioma, por ejemplo, español, ¿cómo se dice? eh, Shibanyayu, Muy bien. Xipang ya, yu. Muy bien. Inglés, ¿cómo se dice? eh, Meiko, Ajá. Meikuo ah, es Estados Unidos. eh, Ajá. Inglés se dice Yin entonces tenemos español, Xipang ya yu. Tenemos inglés, Yin tenemos francés, ¿cómo se dice francés? Fa yu. Y etcétera, ¿no? Entonces, muchos idiomas terminan con yu y el yu solo significa idioma. Este carácter muy interesante, fíjate que es la combinación de yen, ¿vale? Este carácter yen, que significa palabras, que es esa i que aparece ahí, claro, es yen, pero el radical de yen un segundo, es esa i que aparece allí, ¿no? Luego está, lo que está arriba, luego es u, que es 5 y kou, que es boca. Entonces, esos tres caracteres unidos forman yu, que significa idioma. Entonces, una boca hablando 5 palabras, ¿no? Una boca, kou, hablando yen, 5 palabras. Kou, yen. Entonces, una boca hablando 5 palabras, pues es una persona hablando su idioma.
Entonces eso, de ahí la importancia de aprenderse los caracteres básicos, ¿no? Por eso estamos estudiando también los caracteres básicos para poder comprender estos caracteres más complejos. Vale, entonces Fu Xi Hao, muy bien. Otra forma de responder eso sería Chuen Pei Hao. Chuen Pei. ¿Sabes qué significa Chuen Pei? Mm, planear, ¿no? Ujú. Chuen Pei significa preparar o estar preparado. Entonces, Chuen Pei Hao significa estar listo. ¿Vale? Chuen Pei Hao es una palabra que se utiliza mucho en el idioma chino, ¿no? Chuen Pei Hao. Vale, pasamos al segundo ejercicio, vamos a leerlo. 我们不是我们打算Tazuan, muy bien. 去con el mundo de Liu, ¿no? Liu Xin, correcto, el Liu de Liu Yo. 旅行我就是 Ujú. Liu Xin, Wo, luego del Liu Xin. 我也no sé, 忘记了 Vale, el que sigue es Wo Yijin. Wo Yijin, no sé si sabes qué ya es. siempre, ¿no? Yijin significa ya. Eh, ujú. Por ejemplo, cuando tú dices yo ya estoy listo, ya. O yo ya me fui, yo ya he comido. Yijin. 我已经algo 呃活活是我是要 Ujú. El último es piao. 火车票. Ujú. 我是把我已经买好 Correcto. Maihao. Muy bien, Maihao. Huichin Maihao. Yo ya compré de forma exitosa. 火车票. Ok, ¿qué significa entonces la frase 我们打算去旅行我已经买好火车票了? nosotros planeamos hacer turismo. Yo ya he comprado el ticket de tren, creo, coche. No sé. Ajá, 火车, sí, correcto, tren. 火车 Vale. o el ferrocarril. Muy bien, 火车票. Muy bien, perfecto. Nosotros estamos planeando ir de viaje, hacer turismo. Yo ya he comprado de forma exitosa los boletos o los tickets del tren. Vale, muy bien. Pasamos a la tercera. Y lo de Luxing, que cambia con Liu. Muy bien, muy buena pregunta. Tenemos Liu y tenemos Liu Xin. Liu Xin. Liu Xin y Liu. Ok. Estos son dos palabras que se parecen mucho. Tienen unas pequeñas diferencias, unos matices diferentes, ¿no? Liu significa viajar, ¿ok? Hacer turismo. Y Liu Xin significa lo mismo, pero un poco más enfocado al trayecto, ¿vale? De por sí, Xin significa caminar, ¿vale? Caminar o sí, andar. Entonces, Liu Xin y Liu Yo significan lo mismo, solo que cuando quieres hablar del viaje, eh, el trayecto, el viaje que haces para hacer turismo, pues usas Liu Xin. Por eso allí se está hablando de la compra de los boletos, ¿no?
Ahora, si quieres hablar de general, del Luyou, de hacer turismo, es decir, llegar al lugar, comer en ese sitio, ver lugares emblemáticos, turistear, pues es Luyou. Entonces, aunque los dos después se pueden traducir al español como lo mismo, como de viaje, turismo, Luixin se enfoca es en el trayecto. Y Luyou es más amplio, ya se enfoca ya a llegar al sitio, hospedarse en el hotel, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, en idioma chino es muy amplio, tiene muchísimas palabras, ¿no? Y esas palabras pues pudieran parecer iguales, solo que la combinación de los caracteres le da matices diferentes para usarlos en diferentes escenarios. Estoy copiando un momento. Sí, sin problema. Vale, pues bueno, cuando estés listo, puedes leer la tercera. 快乐衣服，我们准备出门了，呃，快嗯准备Muy bien. 准备 Muy bien, ¿no? 快准备好衣服. Sí, ese 准备 se usa mucho, ¿no? Se puede colocar ahí, ¿no? 准备. 快准备好衣服. 我们准备出门了. Ok, ¿qué significa esa frase? prepara la ropa rápido, nosotros eh, preparamos y nos vamos. Schwimmen, ¿qué significa? 出门 significa irse, salir de la puerta literalmente, pero significa pues irse de casa. 出门. Y 准备 pues significa preparar o estar listo, ¿no? O sea, allí 我们准备出门了 significa nosotros ya estamos listos para salir. Eh, y por ejemplo, si tú dices 我准备好了, significa yo estoy listo. Yo estoy listo. 我准备好了. Vale, aquí con relación a la ropa, pues se utiliza mucho una palabra, ¿no? 收拾. 收拾. Significa arreglar la ropa. Puede ser en la maleta, ¿vale? Colocar la ropa en la maleta o colocarla quizás en el armario. 收拾. Este verbo se utiliza, ¿no? 收拾. Entonces, también podría ir ese verbo allí. 快收拾衣服. Ok. Pues bueno, entonces básicamente lo que estuvimos viendo en la semana pasada y esta semana, ¿no? Colocar allí un complemento resultante, ¿no? Puede ser how, puede ser también one, ¿no? One. Siempre va justo después del verbo. Vale, pasamos entonces al segundo punto gramatical. Bueno, como tú sabes, en chino pues existen frases estructurales, ¿no? Estructuras específicas de frases que tenemos que verlas así para poder entenderlas. Entonces vamos a aprender esta estructura. Yi, punto, 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 ye, o yi, punto, 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 tou. Luego pu o mei, ¿no? Entonces esta es la estructura, ¿no? Yi, una cosa, ye o tou, y luego pu o mei, ¿no? O utilizamos una o utilizamos otra. Vamos a ver cuándo se va a utilizar una y cuándo se va a utilizar otra, ¿no? Y vamos a ver qué se transmite o qué significa esa expresión, ¿no? Entonces, bueno, allí dice, ¿no? Utilizamos yi, eh, luego dice, bueno, yi, una palabra de medida o un sustantivo, y luego ye o tou o plus pu o mei más el verbo para indicar una negación, dice allí, 表示完成否定, una negación completa o absoluta, ¿no?
Entonces, vamos a ver los ejemplos y en base a los ejemplos, pues seguimos explicando qué significa esto. Vamos a leer el primer ejemplo. 我一个赛道不是苹果苹果是吗？谢谢。苹果也不想吃。 Muy bien. 我一个苹果也不想吃. ¿Qué significa? No quiero comer ni una manzana. Correcto, muy bien. Yo ni siquiera una manzana quiero comerme, ¿no? Entonces aquí está la estructura. Tenemos al Yi, luego tenemos la palabra de medida y luego tenemos Yepu, ¿no? Esta es la estructura, ¿no? 我一个 una cosa, 也不想吃. Yo ni siquiera una manzana me quiero comer. Entonces esta es la estructura, ¿no? 我一个不想吃. Vamos a ponerlo aquí. A ver, vamos a colocarlo aquí. 一个也不. Entonces esta es la primera opción, ¿no? 我一个也不. 我一个苹果也不想吃. Yo una manzana tampoco quiero comer. 也不 significa tampoco. 也不. Ok, vamos a pasar al segundo ejemplo. 我现在一件一件衣服都没买。 Bien, ¿qué significa? Ayer no compré ninguna prenda de ropa. Correcto. Entonces tenemos la misma estructura. Y qian. Aquí ese qian, ¿qué papel cumple? Clasificador de ropa, ¿no? Correcto, ¿no? Como aparece aquí, ¿no? Después del yi va un palabra de medida, ¿no? Measure word. Entonces, tenemos entonces el yi, clasificador, y luego tenemos toumei. Toumei. Entonces, por un lado tenemos yepu y por otro lado tenemos toumei. Vale, vamos a pasar al siguiente. Xiaogan era Xiaoli. Xiaoli. Xiaoli y no sé. Yipei. Y Pei Zi. Yipei cha. Y Pei Cha y Mei con Xiaoli no se ha ido ni un té. Ni una taza de té, correcto. Entonces tenemos lo mismo, ¿no? Yipei, allí ese pei, ¿qué función cumple? El clasificador de... Claro, el clasificador de té, ¿no? Claro, el té se puede clasificar de muchas maneras. Tú puedes decir una taza de té, como aparece allí. Puedes decir una bolsita de té, yitai cha. Una bolsita de tai, se dice bolsita, bolsa. Puedes decir un paquete de té, yipao cha, ¿no? Puedes decir una tonelada de té, yituen cha. O sea, puedes clasificar el té como con muchas maneras, pero bueno, en este caso, pei, una taza de té, y pei cumple la función de clasificador. Y luego tenemos yemei, ¿no? Yemei. Entonces, bueno, yepu, toumei, yemei. Ok. O sea, el bu es para cuando es singular. Ok, muy buena pregunta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos básicamente, pues, vale, puede ir tou o ye, ¿no? Por un lado. Y luego está el pu y el mei. ¿No? Pu y mei. Vale, ¿cuándo se utiliza el pu y cuándo se utiliza el mei? Con relación al tou y el ye, puedes usarlo siempre. O sea, puedes usar el que tú quieras, ¿vale? Y puedes intercambiarlo. Por ejemplo, aquí la primera, 我一个苹果也不想吃. O simplemente, 我一个苹果都不想吃.
Es decir, el tou y el ye puedes intercambiarlo indiferentemente. No va a cambiar, ¿no? El segundo ejemplo, 昨天他一件衣服也没买. Ayer ni siquiera una prenda de ropa compró. Y bueno, igual el tercero, ¿no? 小丽一杯茶都没喝. O 小丽一杯茶也没喝. Es decir, que el to y el ye se pueden intercambiar indiscriminadamente, ¿no? Es decir, sin ningún problema. Entonces esto pues lo borramos porque no pasa nada. Nos quedamos con el pu y el mei. Vale, ¿cuándo se usa pu y cuándo se usa mei? Fácil. El pu y el mei, ¿qué diferencia tienen? El mei es negación de pasado. Y el pu es una negación absoluta. ¿Sí o no? Sí. Correcto. Entonces, ¿por qué aquí se usa pu? Porque es una negación absoluta, ¿no? Yo no me quiero comer ni siquiera una manzana. Ahora, aquí se usa el mei porque estamos hablando de pasado. ¿Cómo lo sabemos? Por esto. 昨天, ¿qué significa? Ayer. Ayer. Muy bien. Y en el tercero, pues no se indica ninguna palabra de tiempo, pero se niega en pasado. Entonces esto se debe traducir como Xiaoli no quiso beberse ni siquiera una taza de té. Vale, entonces no es lo mismo decir que Xiaoli no quiso beberse en una situación específica en el pasado una taza de té a que tú digas Xiaoli no bebe ni siquiera una taza de té. Es decir, que Xiaoli en su vida bebe ni siquiera una taza de té. Entonces, pues una se utiliza para una negación absoluta, o sea que tú no haces eso nunca, y el otro se utiliza para una negación de pasado en una situación específica en el pasado. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras transmitir, lo que tú quieras decir en chino, pues usas una u otra. Allí sí tienes que tener cuidado en cuál usar, ¿no? Luego el ye y el tou, pues se pueden cambiar una u otra sin problema. Entonces, básicamente eso. De todos modos, más adelante vamos a ver ejercicios y más de esto, ¿no? Vamos a leer el cuarto ejemplo, que es el que aparece en el diálogo aquí. Vamos a leerlo. Es 手表 Shoupiao, no. 手机 Shouchi, muy bien. 手表 es reloj, ¿no? Reloj de pulsera, Shoupiao. 手机 电脑 力度 y que也不能少带 es con el móvil, el ordenador y el mapa, ni unos podemos tener menos. Correcto. Entonces, fíjate aquí, pues en Ojica, la palabra uno, clasificador, yepu, yica, yepu. Entonces, fíjate, aquí hay un ligero cambio, ¿no? En los ejemplos pasados, pues eh, los objetos, que en este caso Xochitl, Naotitu, van entre Yika y Yepu. Pero entonces aquí se coloca al inicio y luego se utiliza la expresión unida, ¿no? Yika y Yepu. Yika y Yepu. Y luego aparece Shao. ¿Qué significa Shao? Un poco. Muy bien, tiene dos significados. El primero es Shao. El primero es poco. Y el segundo es faltar. Ujú. Faltarte algo, pues. Que allí en esa frase ese es el significado, ¿no? Allí dice uno tampoco puede faltar.
Y luego pone entre paréntesis tai para que se entienda lo que se está hablando, ¿no? Tai significa traer o llevar. Entonces ninguno puede faltarse traerlo o llevarlo. Pero bueno, esto podemos obviarlo porque ahora mismo, bueno, estamos hablando de eso. Entonces, yi que ye punan shao significa ni uno puede faltar. Ni uno puede faltar. Yi que ye punan shao. Vale, entonces esta frase, otra forma sería yi que ye, claro, yi que ye punan shao, o también podríamos decir, ¿cómo podríamos decir? Y que lleven ahí, sería lo mismo, ¿no? Correcto. Y dependiendo de lo que hemos estado viendo aquí, en vez del ye, ¿qué podríamos poner? Y que pu eso. Es correcto, ¿no? Y que tou punen shao. Entonces, quiero que te quedes, Jorge, con que el ye y el tou se puede usar siempre. Y luego, si usamos el pu o el mei, dependiendo de el tiempo de la oración, ¿no? De que queramos especificar. Vale. Con relación a esta parte, ¿te queda alguna duda todavía? No. Muy bien, pues vamos a profundizar más, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, aquí dice yo hou. A veces, mientras yi, la palabra yi, el número uno, más la palabra de medida, se cambia por yitier, ¿no? Entonces, en vez de decir yika, dice yitier. Y el resto queda igual, ¿no? Vamos entonces a ver el primer ejemplo con yitier. 我一件西瓜，也不想吃 Ajá, y yitier tongxi. 东西一西瓜，no era Sí, ¿cuál 西瓜es es sandía, sandía, ¿no? ¿no? Sí. Ah, Muy bien, 我一点东西也不想吃, ¿qué significa? yo ni una cosa quiero comer. Ok, entonces fíjate que hay también un matiz, ¿no? 我一点东西也不想吃, ¿qué significa 一点? Un poco, ¿no? Exacto, un poquito, un poco, ¿no? Entonces esa frase significa yo ni un poquito de algo o de alguna cosa quiero comer. Yo no me quiero comer ni siquiera un poquito o un poco de algo. Entonces, pues allí estamos hablando ya de no una cosa, sí, no, sino ni siquiera un poquito de algo, ni siquiera un poquito de esa cosa se quiere comer. Entonces, pues un matiz allí, ¿no? Un detalle. Vale, vamos a ver el segundo ejemplo. Sé que, sí, no sé. Sí, sí. Creo que Shinchi, correcto. 我很忙，一点时候也没有。Está estado muy ocupado, no he tenido ni un poquito de tiempo. Muy bien. 这个星期我很忙，一点儿时间也没有. Muy bien. Entonces, bueno, ¿no? Esta semana he estado muy ocupado, no he tenido ni un poquito de tiempo. Entonces aquí se tiene que usar GTR, ¿no? Porque el 时间, el tiempo no se puede cuantificar como un tiempo, dos tiempos. O sea, no puedes decir 一个时间也没有, ¿no? Un tiempo, no he tenido ni un tiempo, ¿no? Entonces, como el tiempo es algo que no se puede cuantificar en unidades, sino en un poco de tiempo, entonces se utiliza GTR. ¿Ok? Pasamos al tercer ejemplo. 今天早上我一点咖啡都没喝。Hoy por la mañana yo no he bebido ni un poco de café. Correcto. Entonces aquí igual, ¿no? Café, pues algo que no se puede cuantificar como un café, dos cafés, claro, una taza de café sí podemos decir, pero luego el resto, el polvo como tal, pues es GTR, un poquito, ¿no? Entonces se usa GTR. Bueno, el cuarto, 我一点草都没带。呃
Es Ting. Suoyi. Oye. Soy Bunen Emai. ¿Qué soy? Muy bien. Soyi significa por lo tanto. Por lo tanto. Es como un conector entre dos frases, ¿no? Entonces, tal cosa, por lo tanto, tal cosa. Significa por lo tanto. Es como el so en inglés, ¿no? So, tal cosa. Soy. Y este carácter, chien, se lee chien, Ah, eso. El dinero, eso, ¿no? dinero, correcto. Bueno, O sea, yo no tengo ni poco dinero, por lo tanto, no puedo comprar ropa. correcto, perfecto, ¿no? Eh, entonces, bueno, después que uno aprende la estructura básica, después, bueno, en el lenguaje hablado del chino, pues ya uno juega con eso, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues, o sea, después que tú utilizas esa estructura, puedes agregar otra cosa, ¿no? Suoyi, tal cosa. Ok, entonces, bueno, en esta estructura, pues igual, ¿no? Pasa lo mismo, podemos resaltar la estructura, ¿no? Yitier, Yepu. Luego aquí, Yitier, Yemei. Yitier, Toumei. Y Yitier, Toumei. Aquí está, ¿no? Entonces, bueno, esta es la estructura. Ok, ¿cuándo se usa GTR y cuándo se usa GK? Pues bueno, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? Si es un objeto, si, igual que español, ¿no? Si estamos hablando de una cosa que se puede cuantificar como uno, dos, tres, no quiero ni un trozo de manzana, pues bueno, usamos GK. Ahora, si vamos a hablar de algo que no se puede cuantificar de uno, dos, tres, cuatro, pues se usa un poquito de. Vale, ¿tienes alguna pregunta con relación a esta segunda parte? No. Vale, pues seguimos bajando. A la siguiente parte, ¿no? Entonces, bueno, ahora dice otro apartado, dice cuando habla del predicado, ¿no? Dice, when the predicate is an adjective, the structure ytier, yetou plus pu plus adjective is used to indicate complete negation, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahora se habla de un predicado, ¿no? En un predicado en oración. Vamos a leer el primer ejemplo para poder entender de qué se está hablando aquí. Yepu, no sé qué es eso. Yepulei. Yepu ley cansado es. Ley, cansado, correcto. Pues él no está ni un poco cansado. Correcto. Entonces, cuando hablamos de estas condiciones, ¿no? Cansado, con hambre, con sueño, con frío, con calor, entonces no usamos yica, sino que usamos ¿qué? Yepu. Yitier. Esto tiene sentido, ¿no? Este libro explica algunas cosas que quizás parecen muy obvias. Esto se debe a que este libro, pues, está diseñado no específicamente para enseñar chino a hispanohablantes, ¿no? Sino para enseñar chino a cualquier persona que hable cualquier idioma. Entonces, pues algunas cosas al español son iguales, entonces pues lo vemos muy obvio. Otras cosas, pues no existe su equivalente en el español y pues sí agradecemos, sí agradecemos las explicaciones, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues se dice igual que en español, ¿no? Cuando hablamos de cansado, uno no dice, no estoy ni uno de cansado, sino que uno dice, no estoy ni un poco cansado. Entonces ese mismo principio se aplica al chino. Vale, vamos a leer el segundo ejemplo. Nanfan y Bien Dou Ley. El sur no es ni un poco frío. Vale, Pulen, Len. Plain, eso, plain. Muy bien, el sur no es ni un poquito frío. Muy bien, el siguiente. Nada que. mm, Afan. Pifan,
地方 sitio, ¿no? Correcto, sitio, lugar. 哪个地方一点也不玩，也不远，也不远，es远，Yuan significa lejos, lejano. pues ese sitio no está. Es correcto. Muy bien. Y pasamos al último, que es el que aparece en el diálogo. Vamos a leerlo. 你你怎么一点也不感谢？是 Ajá. El último es Chaoqi. 好奇 Chaoqi significa. encontrar. No, Chaoqi significa estar ansioso, tener prisa, Sí. estar nervioso. Se usa mucho. Sí, es más o menos ese significado, ¿no? Tener prisa, estar ansioso, estar. Chaoqi, estar apresurado. Pues, Ujú. Chaoqi. Entonces, ¿qué significa esa frase? ¿cómo es que no estás nervioso? Exacto, ¿cómo es que estás tan tranquilo, no? Ni Itsamayitia y Puchaochi, ¿cómo es que no tienes nada de, no estás nada de ansioso, no tienes nada de prisa? Vale. Eh, bueno, vamos a marcar aquí entonces, esta sería la página 6, entonces esta sería la 5, ¿no? Entonces vamos a marcar aquí página 5, ejercicios, página 5, primeros ejercicios que sería este, ¿no? Entonces vamos a marcar aquí en el, en el WhatsApp para que no se nos olvide dónde nos quedamos.